aprendí a hacer canasto mirando nomás. Porque resulta que mi esposo, él, llegó a la casa aquí y aprendió de mi papá. Entonces yo a él mirando un día, y ahí aprendí a hacer canasto. ¿Cómo consigue el mimbre? Y se compra el mimbre. Y hay un poco abajo ahí plantado, hay harto mimbre. ¿A quiénes le compra mimbre usted? A la gente que tiene mimbre en las casas, que plantan y siembran, entonces se le compra por metro. ¿Ellos son mapuches los que venden mimbre? No, ¿o no? es un poco mapuche, hay chilenos también que tienen mimbre. Hasta en las casas así que tienen matas de mimbre se le compra. ¿En qué época compra mimbre? ¿En del año, por ejemplo, en invierno, en primavera, en verano? No, en todo tiempo se compra mimbre, pero hay que guardar el mimbre porque sobre todo las orejas que se pone esa, en este tiempo, en el tiempo de que no empieza a brotar el mimbre, hay que guardar orejas, porque ya en este tiempo ya las orejas no sirven. ¿Cómo lo prepara usted el mimbre para que sirva como materia prima para el canasto? El mimbre se pela, después que se peló el mimbre se tarja en 4 partes, se hace un tarjadito 4 partes, después se parte con un pelador, o sea un partidor que hay por aquí, y después se pasa en una máquina, y afuera está la máquina, ¿no? ¿Lo deja secar antes? No se deja secar, se parte, tiene que ser mojado porque si no se seca, o sea se quebra el mimbre. ¿Cuánto le piden, por ejemplo, por un atado de mimbre? Por el metro. Por el metro. O sea que él siempre hace cambio por casi más por canasto. Si la gente le conviene más por canasto que por plata. Busca la cuchilla. Y aquí se tarda. En 4 partes. Esas son las 4 partes. Después que se tarjan, se le pone el partidor para partir la varilla. Ahí se parte. ¿Y después se lleva una máquina? Se lleva una máquina y se pasa. Que está sulferino y se compra tinta y se tiñe. Se echa agua en un tarro y se hirve y se echa material preparado y se deja hervir un buen poco para... ¿Dónde compra la tinta para teñir? Allí donde la panchita. Y ahí se tiñe para hacerle los metros. Oreja, pero se planta, se echa tierra, se hace un hoyo, se echa tierra y se le va tirando agüita. Entonces ahí guardamos un poco oreja, porque no hay oreja en este tiempo. Cuando nos faltara mimbre, entonces este lo ocupamos último. No lo ocupamos al tiro, lo dejamos para último. Cuando nos falta mimbre, ahí ocupamos. Hay que cortar la pegadita abajo para que vuelva a salir de nuevamente la varilla. Y podarla bien podado el mimbre, que podarlo porque no dejarle ni una varillita, nada, que tiene que quedar las puras matas de abajo nomás para que dé bien la varilla para arriba. ¿Cuánto se demora un niño en hacer un canasto? Este es alumno mío, este chico. Este es en una clase de su canasto. Estamos todos, ¿cuántos son? 6 horas también por la jornada. ¿Y eso en cuánto lo vende un canasto? 600, 700, 500 según como sea el cliente. ¿Los vende solamente en Imperial o a otros pueblos también? Si está bueno aquí no tenemos para qué moverlo. Pues si está malo vamos a Temuco o a Carahue. ¿Qué opina usted de la cestería que hacen con Chupón, Puerto Saavedra? Es linda también, muy bonito. Muy bonito. Yo cuando iba a Carahue le cambiaba a las artesanas allá. Yo les daba de esto y ellas me daban del otro. Como aquí no salen, entonces yo los vendía aquí después. Estamos contentos con este trabajo, no es una cosa, pero nos batimos bien. En el invierno sí que es un poquito jodido, está mala la venta. Y para sacar materia prima también me imagino el invierno, ¿no? Más difícil. Ah, sí, pero guardamos, nosotros seguimos todo eso. ¿El río sube mucho aquí?
Aquí a veces vamos a tener que salir arrancando, por eso subimos la casa. Todavía no hemos ensayado que se llegue aquí, pero cuando la teníamos abajo, varias veces tuvimos que salir a... ¿Se inundó? Se inundó. Tuvimos que ir a la escuela. El 80 fue grande la avenida. Profesor Claudio Wembach, Escuela Diego Portales y la Huapi. ¿Por qué no nos explica, por favor, el programa que usted está haciendo con las esteras de la Huapi? ¿Cuándo comenzó y cuáles serían los objetivos a futuro? Este programa comenzó el 1 de abril, y fue por la necesidad de la propia gente acá, porque acá siempre ellos trabajaban en forma individual, haciendo sus trabajos y llevándolo a la playa en la temporada de verano para venderlo. Pero este trabajo no continuaba en el tiempo de invierno. Entonces la idea de hacer este programa de educación de adultos, fibra vegetal, cestería, fue aprovechar digamos la agilidad que tienen las señoras para hacer estos tipos de trabajos, y lo empezamos a realizar en el invierno para ir reuniendo estos trabajos con el fin, el objetivo grande de poder comercializar este tipo de trabajo, para que ellas tuvieran ingresos en la temporada que es más mala para la gente del campo que la temporada de invierno. Este primer año para nosotros fue como una experiencia. Ustedes ven acá que tenemos varios tipos de trabajo, se han vendido algunos, pero ha faltado un poco en esa parte de comercialización. Entonces la segunda etapa que vendría este otro año, nosotros nos vamos a dedicar plenamente a la comercialización. O sea, el objetivo es para que la gente de esta comunidad
tenga mayores entradas y recursos en la temporada que es mala en el campo que en el invierno. Ese es el objetivo. Don Roberto Peinado, ¿cómo ve usted este programa en beneficio para su escuela? ¿Cómo reciben los alumnos, por ejemplo, una experiencia de esta naturaleza? Bueno, yo pienso que este proyecto nace un poco de la idea de la dirección de la escuela, ¿cierto?, en este año 95, y la idea, ¿cierto?, es que los padres, en este caso, que son apoderados de la escuela, que están dentro del proyecto, realicen su trabajo aquí en la escuela y a la vez, ¿cierto?, sean transmitidos hacia los niños. Que pensando, ¿cierto?, que este trabajo ya está como perdiéndose un poco en el tiempo, y la idea es recuperarlo, es recuperar esta tradición, esta parte que es de nosotros los mapuches, ¿cierto?, y que creo que es importante mantenerla, ¿ya?, y sobre todo para los niños. Señora Rosa, ¿desde cuándo usted realiza este tipo de actividad? Yo trabajo como 6 años trabajando en esto. Porque en esto nomás estoy casi trabajando porque soy pobre, no tengo en qué trabajar. En esto manteniendo los chiquillos, lo que vendo y compro lo que necesito. Porque no tengo tierra que trabajar. Pero un poco de tierra nomás, yo como 1 hectárea. El marido también casi no trabaja, aunque no que trabaja, tenía que trabajar. ¿Cómo consigue usted la hoja de chupón para hacer su cestería? Yo busco en el monte. Que buscar, salir de lejos, buscar chupones. A donde hay más chupón bueno. Y boqui también. Y hervirlo. Yo harto trabajo, hervirlo. El otro paja y saco en el pajonal, donde hay agua. Paja ese, no chupone. ¿Cuánto se demora usted aproximadamente en hacer una panera como esa? Yo sin descansar puedo sacar 1 en el día, pero cuando estoy trabajando otra cosa no puedo sacar 1. ¿Y un canasto? ¿Cuánto se demora? ¿Mucho más? Lo he hecho 2 días trabajando. A los 2 días lo saco trabajando. Tengo que torcer soga, tengo que hacerle fondo, esto es. ¿El boqui, cómo lo prepara antes de usarlo como materia prima? Yo busco el boqui y arrollo bien y para echar en el fondo y saco cacra después, pelarlo. Y la planta, la hoja de chupón, a pesar de que tiene tantas espinas, usted tiene que prepararla. Claro, pues tengo que sacar la espina con ropa vieja, limpiarlo y después partirlo y secarlo. ¿Cuánto se demora aproximadamente en secarse toda la materia prima? He hecho como 4 días secar para el chupón, cuando en el tiempo bueno. Pero en el invierno cuesta mucho secar el chupón. ¿Los niños aprenden rápido a hacer este tipo de canastos? Sí saben. Uno más grande de la pajuela sabe trabajar en esto, pero otro no trabaja. No saben todavía. ¿Cómo se llama eso que tiene en la mano ahora, lo que acaba de tomar? ¿Sí? Caputera. Yo uso caputera alambre nomás porque cuesta mucho, o 2.50 parece que una caputera de hacer saco. Yo no lo compro porque me hacen alambre. Marco. Don Jaime. Se llama Cay, mapuche Cay. ¿Para qué sirve? Para Pero mapuche con Huilalal, vender piel, entonces alimento, ni la cama, entonces azúcar, entonces hierba, entonces iwi.
chate, colare. Orengen pe inverno ce câtau mănânce. Ne le ce unie câtau ală, anapel plata. Păi mai intru prin tași câtau, vei pintonă profe, vei câtau pa că ne cola, eu portalem. Oan și mă lepui, bătă putuche. Câtau e până cumur, vanalo, anapel plata butufe. Mien me lipsi ce colegiumo, nu le zapato. Uitați că tau mai întâlne le în zapato, sau zapato. Coderno. Ileane închișu. Uita, mă lepui în tulai. Ilea că l-ai pupăne, ce? Ropa. Camele, apa nu fule de ochere, nete și apă. Ana, ca tau în plată, uitați cu tau. Aici că fiind cu tau, îl muim, te-i cuche uanțul. Gente cuidándole. ¿Cómo hace usted este chai? Por favor. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo nomás? Primero, explíquenos, por ejemplo, de dónde saca usted esta materia prima para En el hacer. monte también yo con el foqui, hervirlo, y secarlo y hacerlo. ¿Para qué sirve ese canasto? Para botar agua, arveja, granar arveja, trigo, lo que sea, hermano. Para fruta igual, a tener fruta, limones, manzana, para los motes. ¿Este otro canasto que tiene aquí usted es igual a este? ¿La misma materia prima? Igual de la misma materia. ¿Por qué tiene ese color un poco más café Pero que este? este otro material, pues, pero de lo mismo no va casi. Este medio colorado, pero este colcopiu, este foqui, este flor de copiu, pero también hay que hervirlo. ¿Para qué sirve este canasto? Para la armote también, para botar trigo, hacer arveja, todo eso. Todo eso. Con dos cosas. Trabajo en el boqui, lo trabajo el boqui y trabajo el chupón. ¿Cómo aprendió usted a hacer este tipo de trabajo? Yo aprendí en mi inteligencia, nadie me enseñó, la inteligencia mía. Me apliqué a hacer esto, hice empeño y ahí empecé a trabajar. Y tanto me salió bien, me resultó y seguí trabajando. También trabajo en la malla. Digo, tipo malla, aquí traigo otra muestra de malla que no hay hecho, no se hace aquí. ¿Ves? Distinto clase de trabajo y yo se hace. ¿Para qué sirve esa malla? Esto es una carterita, se puede usar ahí. ¿Cuánto se demora en hacer una malla de ese tipo? Por lo menos al trabajar rápido, como media hora se hace una malla entera, completa. ¿Cuesta mucho obtener la materia prima? No, hay que cuesta buscar los materiales. Tiene que buscarlo primero uno y después limpiarla porque tienen espinas. Limpiarla, después partirla como nosotros tenemos un idioma de hablar, así partirla. La partimos, después la secamos. ¿Alguien le ayuda a preparar los materiales? No yo sola, ni ¿Su los esposo niños. no le ayuda? No le gusta, no le gusta. Él incluso le quita a los niños que no trabajen eso, no le gusta. Pero yo no dejo mi trabajo. ¿A usted le gusta? A mí me gusta.
Porque yo de chica aprendí a trabajar en esto. Yo trabajaba en malla, porque antes se hacía malla de otra manera, de eso de compra. Entonces así empecé yo y después ya empezamos a hacer esta cuestioncita. ¿Quiénes son las personas que le compran aquí en este lugar sus trabajos? Aquí nosotros le compramos a los turistas nomás, en el verano. Gente que viene de paseo. Sí, gente de afuera. ¿Y los vecinos no le compran? No, no le compran. ¿Y vienen muchos turistas en el verano? Sí, bien. Y este canasto de chipón, pues estos van combinados con boqui. Este otro canasto. Y esto de chupón, canasto. Sí, pues por lo menos nosotros no tenemos dónde entregar las cosas en el invierno, nada. No, ahí dejamos de trabajar porque si seguimos trabajando las cosas se echan a perder, se ponen percan y no, mejor no hacer, pues nosotros empezamos a hacer el trabajo en septiembre adelante y ya tiene salida. Y ahí empezamos a trabajar y esperamos a los turistas, nomás los turistas, pero gente de puerto no le compra nada. ¿De dónde vive usted? ¿Cuál es el sector? Yo vivo aquí en Colimburí, los dos vivimos cerquita, como aquí en Colimburí. ¿Y la Guapi? Y la Guapi pertenece a la Guapi. Ojalá que tuviéramos salida en este trabajo para seguir trabajando en el invierno y verano. Para poder trabajar con empeño y hacer otros trabajitos más, cambiar el trabajo también. Y así nosotros vamos cambiando el trabajo cada año. Otro modelo. Otro modelo, así. Entonces, con más empeño, uno cuando tiene salida a su trabajo, más empeño trabaja, más empeño. El trabajo nosotros aquí trabajamos, no lo valoriza porque no tenemos ayuda de nadie. Aquí en Puerto Saavedra no lo toman en cuenta nosotros. Puerto será muy chico, no sé cómo será, no lo toman en cuenta. La única esperanza que tenemos los turistas que llegan y ahí ganamos platito. Pero en vez de mal vendido, los trabajos que hacemos.